Este banco pertenece a la Iglesia de los Santos Olvidados. Estas palabras, pronunciadas en el vestíbulo estéril y brillante del Harper & Riley Bank, provocaron una ola de silencio. Nadie podría haber imaginado que una monja afroamericana de edad avanzada, apoyada en una bolsa de documentos, aparecería en pleno día bancario y desafiaría a toda una institución financiera desde el principio. Su nombre era Hermana Loretta. Parece de unos 80 años, quizá mayor, piel cubierta de arrugas, mirada cansada, pero al mismo tiempo una mirada impecablemente inteligente. Tan pronto como cruzó el umbral, un guardia de seguridad llamado Michael Ford, un joven blanco con la costumbre de resolver los problemas de los visitantes no deseados de manera rápida y dura, corrió hacia ella, pero esta vez no tenía prisa en coger su funda. Era como si sintiera que frente a él no había un simple rebelde, sino algo más. Además, una decena de clientes ya levantaron sus teléfonos inteligentes, filmando la inesperada escena. La fuerte luz que entraba por debajo del techo de espejos se deslizaba sobre su andrajosa túnica monástica, y las pulidas baldosas del salón reflejaban cada uno de sus pasos. Sí, señora, dijo Michael con incertidumbre, cambiando el peso de un pie a otro. Has venido por asuntos bancarios. Tenemos una institución seria aquí. La hermana Loretta levantó la cabeza y repitió en voz baja pero clara. No necesito tus préstamos. Estoy nuevamente al otro lado de la deuda. Lo que usted llama su propiedad se construyó con la tierra y el dinero de mi comunidad. Y nadie nos preguntó antes de echarnos. Una multitud de clientes, una fila en la caja, los gerentes, todo se congeló. Un hombre vestido de traje llamado Frank Parker cogió el teléfono. «¡Qué circo!», murmuró en voz baja. «Probablemente busca dinero o fama». Junto a él, una mujer de unos 40 años, vestida con un elegante abrigo beige, se apartaba de la monja, agarrando a su costado un costoso bolso. «¿Estás bromeando, verdad?», preguntó en voz baja, mirando de reojo los parches cosidos en la prenda rota del invitado. «No estoy bromeando», respondió Loretta con calma. Esta tierra una vez perteneció a la Iglesia de los Santos Olvidados. Nuestros antepasados fundaron aquí un orfanato, una escuela y una pequeña fundación financiera. Y luego vinieron los desarrolladores y nos echaron. Pero tengo los documentos y estoy aquí para recordarte. Estás en un edificio que, para empezar, no es tuyo. El murmullo a su alrededor se hizo más fuerte. El gerente de la sucursal, Robert Harvey, un hombre alto con una barba bien recortada, se apresuró al centro de la habitación, tratando de adoptar una expresión de tranquila confianza. Tenía unos 45 años, estaba acostumbrado a una reputación ideal y a un orden inquebrantable. Una visitante como la hermana Loretta le quitó el aliento. «Buenas tardes», dijo cortésmente, tratando de ahogar los susurros de la multitud. «¿Cómo puedo ayudar?». Loretta lo miró y sus ojos decían, «Ya sabes cómo ayudar». Lentamente dejó su bolso en el suelo y sacó una pila de papeles amarillentos. La gente se agolpaba y miraba por encima del hombro de los demás. La historia continúa. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal. Aquí hay recibos y registros de los años 40 y 50, dijo secamente la monja. Aquí se dice claramente que nuestra comunidad invirtió en el fondo de crédito que fue el predecesor de su banco. Aquí hay cartas del obispo y aquí un acuerdo que lleva el sello municipal. ¿Dónde está su acuerdo oficial de compra? Robert se tensó al ver los viejos documentos. Al ver las amplias firmas, fechas y sellos ennegrecidos por el tiempo, se dio cuenta de que no todo era tan simple. Detrás de él estaba la encargada del salón, Susan Carter, una hermosa mujer de 50 años con un cabello cuidadosamente peinado. Apretó los labios, como si comprendiera que todas las cámaras de los teléfonos estaban grabando la situación y tenía que actuar con cuidado. El guardia de seguridad, Michael, se acercó nuevamente a Loretta. «Señora, hagámoslo sin ruido. Podemos entrar a la sala de negociaciones y podrás explicar todo lo que quieras. No quiero ninguna conversación entre bastidores», objetó, mientras su mirada se deslizaba sobre los rostros asustados de los empleados. «Hemos estado en las sombras durante demasiado tiempo mientras nos expulsaban de nuestra tierra. Ahora estoy aquí, al descubierto, y tendréis que responder.
Hubo una pausa sofocante en el aire. Parecía que alguien estaba a punto de reírse, mientras que alguien, por el contrario, estaba a punto de indignarse. Pero bajo la mirada de los clientes y el interés periodístico, al fin y al cabo, alguien ya había llamado a los medios locales, intuyendo una sensación. Nadie quería parecer un tirano que echaba a una anciana afroamericana con hábito de monja. «Está bien», dijo Robert, apretando los dientes y manteniendo la voz serena. «Si crees que tienes fundamentos legales, discutámoslo. Pero por favor no hagas un espectáculo delante de los visitantes. Muéstrame tu escritura de transferencia», insistió Loretta. «Demuestre que la iglesia vendió este terreno voluntariamente. Si no puedes demostrarlo, la verdad está de nuestro lado». Sus palabras sonaron desafiantes y la multitud se acercó más a ellos. Detrás del mostrador se encontraba un joven pasante bancario llamado Mark Collins, absorbiendo con avidez cada matiz. Le habían enseñado cortesía profesional, pero no cómo responder cuando alguien cuestionaba los fundamentos mismos del banco. Ahora sentía un conflicto interno. Quizás había algo de verdad en las palabras de la monja que nadie conocía. Finalmente, Susan tomó la iniciativa y tocó el codo de Loretta. «Vamos a una habitación aparte donde podremos revisar los documentos adecuadamente. Prometo que tomaremos esto muy en serio». La monja entrecerró los ojos, evaluando al gerente, y luego asintió. «Así sea, pero recuerda, no estoy solo. Conmigo está el recuerdo de aquellos que borraste de la historia». Varias personas en la sala, incluidos 2 clientes, intentaron seguirlos por curiosidad, pero un guardia de seguridad los detuvo a mitad de camino. Inmediatamente después, la sala volvió a su ruido habitual, pero la tensión permaneció. La gente susurraba: «¡Qué tontería! ¿Qué pasa si algo es realmente ilegal?». ¿Es cierta esta historia? El personal intercambió miradas preocupadas, sintiendo que todo era mucho más profundo de lo que parecía. Hacía fresco en la sala de reuniones. Una pared de cristal permitió ver a la gente que estaba afuera continuando su trabajo, tomando café y solicitando préstamos. Dentro, la hermana Loretta estaba sentada a la mesa y frente a ella estaban Robert, Susan y un abogado del banco llamado Daniel Brown, que había sido llamado urgentemente desde la oficina principal. Las sillas altas dieron a las negociaciones la apariencia de una sala de tribunal. La monja se alisó la sotana y colocó las viejas hojas de papel delante de ella. «Aquí hay un acuerdo de 1947 entre la parroquia e inversores privados para crear First Redeemer Finance», dijo, pasando el dedo sobre el papel amarillento con el sello tallado. «Hay firmas de varios funcionarios de la iglesia, del secretario municipal y del abogado que certificó todo en ese momento. En la página siguiente aparecen los recibos de las donaciones. Los feligreses recaudaron $50,000, una suma colosal en aquella época. Robert la miró y Susan también. Su experiencia les dijo que los sellos no parecían falsos. Daniel, por su parte, mantuvo la calma, preguntándose si era posible fingir algo así. Pero parte de su conciencia ya comprendía que muchos detalles coincidían. «Aunque los documentos sean auténticos», señaló el abogado con cautela, «en las últimas décadas se pudo haber firmado cualquier cosa: ventas, renuncias, adquisiciones. Nadie sabe qué pasó con la comunidad. Nadie lo sabe porque nos obligaron a salir», replicó Loretta. «Durante la renovación, la zona fue despejada de barrios negros. La iglesia fue demolida, los cimientos fueron cerrados y luego registrados nuevamente con nuevos nombres, pero no hay ningún acuerdo oficial para vender el terreno. Puedes consultarlo en los archivos». Susan intentó permanecer neutral. «Y aún así llegaste al banco actual. ¿Por qué ahora?» «Porque encontramos estos documentos en los antiguos archivos del monasterio. Soy el último de los que recuerda este lugar como era antes. Antes teníamos miedo de hablar, miedo de volver a recibir amenazas y persecución. Y ahora me queda poco tiempo y nada que perder». Había una silenciosa amargura en la voz de la monja, intercalada con determinación. Susan sintió una extraña opresión en el pecho. Como gerente, se suponía que debía proteger al banco, pero algo en las palabras de Loretta resonó en lo más profundo. Recuerdos de cómo las personas podían perder sus hogares simplemente porque alguien decidía desplazarlos. «Está bien»,
intervino Robert. Si usted afirma que es representante de esa misma comunidad eclesial, entonces debe tener evidencia de sucesión legítima. Es posible que sus documentos no estén actualizados según las leyes actuales. La justicia nunca envejece, afirmó Loretta con calma. Presentemos una demanda y dejemos que los abogados se encarguen del asunto, pero créanme, es mejor que encontremos un compromiso. ¿Compromiso? Susan volvió a preguntar, intentando entender si la monja solo quería dinero. ¿Entonces cuentas con una compensación? No solo eso, Loretta negó con la cabeza. Quiero reconocimiento para que la gente de la ciudad escuchara que la iglesia de los santos olvidados no se fue por voluntad propia, que el terreno no pasó a ser legalmente propiedad del banco. Si podemos hacerlo públicamente, podremos restaurar nuestro nombre y quizás recuperar algo de lo que se perdió. Daniel hizo una mueca de dolor. Aunque así fuera, fue hace 70 años. Ninguno de los accionistas actuales estuvo involucrado en lo que usted está hablando. ¿Por qué debemos ser responsables de esto? Porque ustedes son los herederos de esos acuerdos, dijo Loretta, encogiéndose de hombros. Estás orgulloso de tus raíces, pero las raíces se remontan a nuestro jardín y nos quedamos sin frutas. Hubo una pausa. Todos sopesaron cada palabra. A través de la pared transparente de la sala de conferencias se podía ver a los empleados en los mostradores recibiendo a los clientes y en algún lugar en la esquina, Michael, el guardia de seguridad, estaba tratando de mantener la apariencia de orden. Digamos que revisamos tus papeles, resumió finalmente Robert. Si se confirma que el terreno alguna vez perteneció a la parroquia, nosotros consideraremos cómo resolver esto legalmente, pero nada más. De acuerdo, respondió Loretta con calma, pero si intentas fingir que no pasó nada, contactaré a la prensa, a activistas de derechos humanos y a cualquiera que esté dispuesto a escuchar. No tengo $1.000.000, ni un ejército de abogados, pero tengo la verdad y el tiempo. Terminadas las negociaciones, la monja fue escoltada hasta la salida. Afuera, inmediatamente fue rodeada por un par de clientes curiosos y un reportero de un periódico local que le hacían preguntas rápidas. Loretta simplemente dijo, todo saldrá a la luz pronto y desapareció detrás de la puerta de cristal. La atmósfera dentro del banco se hizo notablemente más pesada. El personal susurró en pánico. Tal vez esta mujer simplemente estaba loca, pero era demasiado segura de sí misma como para ignorarla. Como había predicho la hermana Loretta, el silencio no podría mantenerse por mucho tiempo. Al día siguiente, un breve vídeo grabado por uno de los clientes se hizo viral en las redes sociales. Una anciana afroamericana con una sotana rota, sosteniendo una pila de documentos viejos, declara en voz alta que este banco está construido sobre tierras robadas. El vídeo ha recibido miles de comentarios, desde burlas hasta aprobación. Algunos recordaron casos en los que a las comunidades afroamericanas no se les devolvieron sus propiedades, mientras otros gritaban, «¡Quieren sacar dinero de la nada otra vez!». Los activistas comenzaron a aparecer en las puertas del banco con carteles. «Recuerden la iglesia de los santos olvidados. Devuelvan lo robado». Aunque había pocas personas, no salieron durante toda la jornada laboral. Los clientes pasaban mirando a su alrededor con curiosidad. Algunas personas tomaron fotografías y las publicaron en Internet. El gerente Robert convocó una reunión de emergencia a la que acudieron Susan, la abogada de Daniel, así como Ann Woods, una de las gerentes intermedias, y al especialista en relaciones públicas. La conversación fue sobre cómo aparecer en los medios, pero la pregunta principal seguía siendo, ¿tiene el banco documentos que prueben que el terreno fue adquirido legalmente? Debe haberlo. Robert insistió, no somos una oficina negra, somos una gran organización con historia. Con una historia que se remonta a mediados del siglo pasado, replicó Anne. Tal vez realmente hicieron algo entonces. Revisé los archivos de la ciudad y había rumores sobre el desalojo forzoso de residentes. De lo contrario, ¿por qué desapareció esta iglesia? Susan se mordió el labio. Si admitimos incluso una sombra de la verdad, seremos condenados. Casos como estos pueden valer millones. Imagínense los titulares. El banco se benefició de la segregación racial. ¿Y qué me propones?, preguntó Daniel. Busque cualquier documento sobre la compra del terreno, y para afirmar que actuamos legalmente, Susan respondió con firmeza.
Hasta que no lo encontremos, no podemos hacer ninguna declaración oficial. Estoy de acuerdo con eso, asintió Robert, pero tenemos que darnos prisa. Los medios de comunicación ya están exagerando el asunto. Necesitamos, al menos temporalmente, asegurarle a la gente que todo está bajo control. Cuando terminó la reunión, Ann salió sintiéndose deprimida y luego vio a la cohermana Loretta frente al banco. Ella estaba hablando con un pequeño grupo de personas, sosteniendo fotografías antiguas que mostraban una pequeña capilla, hileras de casas de madera y personas con sonrisas amables posando frente a un cartel que decía First Redeemer Finance. Ana se encontró mirando esos rostros con amargura. ¿Es todo esto realmente cierto? Mientras tanto, el nerviosismo se extendía dentro del banco. Algunos clientes vinieron y preguntaron directamente: «Dime, ¿por qué protestan aquí? ¿Qué pasa?». El personal no supo qué responder. El joven becario, Mark, apenas disimulando su emoción, murmuró frases como: «Es un problema interno, la gerencia lo está investigando». Pero estaba claro para todos que una vieja y extremadamente oscura historia había salido a la luz. Un par de días después, la historia apareció en las noticias locales. Anuncio corto de televisión. Una monja negra de edad avanzada afirma que el banco Harper & Riley se apoderó ilegalmente de tierras que pertenecían a su congregación. Según los periodistas, el banco se abstiene de hacer comentarios. Los controles están en proceso. La gente que miraba la televisión se preguntaba: ¿se trata de otro cuento de hadas o de un ejemplo de una verdadera injusticia histórica? Robert sintió que su autoridad se debilitaba. Los accionistas descontentos llamaron desde la sede. ¿Por qué no sabíamos nada? ¿Cómo permitieron que esto sucediera? Repetía una y otra vez: es un malentendido, lo solucionaremos, pero no daba crédito a sus propias palabras. Susan intentó en vano encontrar una justificación en los archivos municipales, pero hasta el momento solo había excusas. Casi no se conserva ningún documento de esa época. Y Sor Loretta, como si hubiera iniciado una cruzada, seguía apareciendo en el banco, sin escandalizar, sin maldecir, sino simplemente mostrando una y otra vez más evidencias. Cartas de viejos sacerdotes, recibos de impuestos, incluso recortes de periódicos que mencionaban el generoso apoyo de los feligreses negros en la creación del fondo. Ella hablaba con palabras sencillas, pero la gente la escuchaba cada vez con más atención porque cada detalle estaba respaldado por detalles específicos. Antes la gente juntaba su dinero y creaba aquí un fondo financiero para que los pobres pudieran conseguir pequeños préstamos sin discriminación, explicó. Pero luego llegó el gran dinero y desaparecimos del mapa. Es como si nunca hubiéramos existido. Algunos la apoyaron, otros, como Frank Parker, se rieron al principio, pero mucho más silenciosamente. Un joven interno, Mark, fue uno de los que simpatizó en silencio con Loretta. La vio llorar al recordar la capilla destruida y se imaginó cuántas generaciones de negros habían sido desposeídos de manera similar. ¿Pero qué pasaría si el banco heredara legítimamente todos los activos?, preguntó en voz baja. Entonces que muestre los papeles, dijo Loretta con una sonrisa. Un espacio vacío no se puede heredar sin una firma. La ansiedad en el equipo creció porque todo se encaminaba hacia un escándalo. Cada vez aparecían más activistas en la puerta. Llevaban carteles que decían: no se puede construir el futuro olvidando el pasado, y devolver a la iglesia lo que fue robado. El banco temía que cada mañana pudiera comenzar con una multitud de periodistas. El clímax llegó cuando un equipo de filmación de un canal de televisión de la ciudad se presentó en el banco con la intención de realizar un reportaje titulado «Una monja anciana contra una gran institución financiera». El gerente Robert y el abogado Daniel hicieron todo lo posible para evitar acusaciones directas, pero en ese mismo momento Loretta estaba en la puerta, rodeada de activistas. «Usted dice que su parroquia construyó la primera base financiera para este banco, pero ¿se vio obligada a irse?», preguntó una reportera llamada Carol Blake, sosteniendo un micrófono frente a la cara de la monja. «No solo me obligaron a irme», corrigió Loretta. «Nos echaron cuando decidieron que esta zona debía ser blanca.
no existen documentos sobre venta voluntaria y exijo que el banco reconozca este hecho ya que es el sucesor de esa misma estructura. La multitud se tensó esperando la respuesta de los dirigentes. Luego Robert y Susan salieron hacia el grupo, tratando de parecer seguros. Las cámaras inmediatamente se giraron hacia ellos. ¿Puede usted comentar las declaraciones de la hermana Loretta? ¿Es cierto que el banco no tiene comprobante de compra legal del terreno? Robert se aclaró la garganta. Seguimos revisando los archivos para comprender cómo el terreno pasó a manos de los predecesores del banco Harper & Riley hace muchas décadas. No descartamos que los funcionarios de entonces actuaran conforme a leyes diferentes o sin leyes, añadió Loretta con amargura. ¿Y ahora has ganado dinero con ello? Susan se apresuró a suavizar la situación. El banco no rechaza el diálogo. Estamos en conversaciones con la hermana Loretta y estamos dispuestos a considerar una compensación o un monumento conmemorativo si se confirman los hechos, pero no se pueden sacar conclusiones de antemano. De repente, Ann Woods, que llevaba varios días atormentada por su conciencia, salió de las puertas del banco. En sus manos había una carpeta con los resultados de un estudio interno de los propios archivos del banco. La voz de Ana sonaba temblorosa. Revisé nuestros documentos internos. No encontré nada, ni un solo documento que confirme la compra del terreno a la comunidad de la iglesia. Solo varias fusiones, transferencias de activos, pero en todas partes se habla de propiedad licenciada, sin indicar el propietario original. Parece que los derechos de la iglesia simplemente se perdieron en algún momento. El murmullo entre la multitud se hizo más fuerte y las cámaras se enfocaron en ella. Robert y Susan palidecieron. El empleado del banco estaba básicamente confirmando que las declaraciones de la hermana Loretta no podían considerarse una fantasía. Daniel soltó una frase formal. Aún tenemos que comprobarlo. Pero los periodistas ya olían una sensación. Loretta sonrió tristemente. Así pasa siempre. Los negros contribuimos y cuando llega el momento de cosechar los beneficios, nos echan. Pasaron décadas y nadie se dio cuenta de que no había una transferencia justa de derechos. Pero ahora se darán cuenta. La reportera Carol preguntó directamente: ¿qué quieres del banco? La monja respondió en voz baja pero con firmeza. Confesiones de que nuestra capilla y nuestra pequeña fundación se convirtieron en la base de una estructura más grande sin recibir un centavo de ello. Para que la gente sepa, el banco no está sobre un espacio vacío, sino sobre un dolor profundo. Si es necesario, acudiremos a los tribunales para solicitar la restitución o al menos una indemnización. Ante estas palabras se levantó un murmullo y alguien de la multitud gritó: ¡demolamos el banco! Otros, por el contrario, gritaban: ¡esto es absurdo! Pero la mayoría de las personas estaban unidas por la comprensión de que algo realmente sucedió en el pasado y decidieron olvidarlo. Entonces Robert, sonrojado, se acercó al micrófono. Nosotros entendemos que la situación no es sencilla. Vamos a trabajar con las autoridades de la ciudad para aclarar todos los aspectos legales. Si resulta que la iglesia realmente no ha cedido el terreno, encontraremos una solución que no contradiga las leyes modernas. Para la hermana Loretta, esto sonó como una promesa a medias. Ella comprendió que le esperaba una larga prueba. Sin embargo, las palabras del directivo fueron transmitidas en vivo. Y nadie más podría decir que esta historia era producto de la imaginación. Los activistas consideraron que este era un paso importante, y los empleados del banco lo tomaron como una señal alarmante. Tendrían que responder públicamente por la solución del problema. Al ver que la situación estaba tensa, el guardia de seguridad, Michael, intentó permanecer cerca de Loretta para que no la empujaran accidentalmente, pero tampoco se atrevió a molestarla. Al fin y al cabo, ¿qué clase de violencia se puede ejercer sobre una anciana frágil que habla de una historia que ha sido borrada? Al final del reportaje, uno de los periodistas le hizo a Loretta una última pregunta. Hermana, ¿crees que puedes vencer al sistema? Pasó la mano cansinamente por el borde rasgado de su túnica. Creo que no se puede enterrar la verdad para siempre, ni siquiera bajo rascacielos de hormigón. Llegará el día en que ella encuentre la salida.
Después de esto, la monja se dio la vuelta y se alejó. La multitud se apartó y las cámaras continuaron filmando su figura mientras se alejaba. Al sol, los hilos opacos de su sotana brillaban con un reflejo apenas perceptible y el saco andrajoso ya no parecía pesado. Llevaba más bien un símbolo de memoria, algo que nadie podía quemar o enterrar para siempre. Empujó todo la puerta de cristal y una luz caliente inundó su figura desde afuera. La gente permaneció en silencio, algunos con admiración, otros con miedo, porque era evidente que se avecinaba un juicio ruidoso. Los empleados del banco también guardaron silencio, conscientes de que no podrían hacer la vista gorda ante las declaraciones. Anne apretó la carpeta de documentos con más fuerza contra su pecho. Robert se pasó la mano cansadamente por el cabello y Susan exhaló lentamente, reconociendo que una nueva etapa en la vida de su sucursal estaba por delante. Ese mismo informe se emitió por la tarde, provocando una ola de debate. Algunos dijeron que el antiguo templo merecía ser devuelto, otros calificaron la idea de loca y otros señalaron la injusticia racial e histórica. Mientras tanto, los abogados del banco se devanaban los sesos pensando en cómo evitar pérdidas colosales de reputación. Y la hermana Loretta, volviendo a su pequeña celda, escribió cartas a sacerdotes y viejos conocidos, buscando testigos sobrevivientes. Quizás el sistema se mantendrá fuerte, quizás el tribunal falle a favor del banco, pero en cualquier caso, la verdad ya ha salido a la luz. Y nadie, ni las grandes corporaciones, ni los funcionarios gubernamentales, pudo detener el surgimiento de aquellos problemas que habían estado ocultos durante décadas. Mientras la hermana Loretta se alejaba, la bolsa que llevaba al hombro parecía aligerarse, no por el dinero, sino por la memoria histórica que por fin tenía la oportunidad de revivir. Y tras ella, el edificio de cristal del banco permanecía en un silencio desconcertante, como un monumento a la certeza de que la verdad puede traspasar cualquier muro si intentan ocultarla durante mucho tiempo y con insistencia.